desde esta perspectiva. Vamos a hablar acerca de las cadenas, las ataduras. Y cuando mencionó esto y estaba estudiando sobre el tema que vamos a analizar hoy, y veía el título que decía Rompiendo ataduras, me transportaba a la vida de Sansón. Ustedes recuerdan cuando Dalila, obligada tal vez un poco por los filisteos, recordemos que Dalila sabía lo que le había pasado a la esposa de Sansón. ¿Qué le había pasado? Que los mismos filisteos la habían matado a ella, a su papá, habían quemado su casa, etc. Porque pensaban que traicionaba a la nación. Y entonces Dalila fue obligada a buscar la forma de traicionar ¿a quién? A Sansón. Y en una de las varias veces que le dijo Dalila a Sansón que en qué residía el poder de su fuerza, él tratando de desviar la atención, de no decirle cuál era la fuente de su fuerza, le dice: si me atan con cuerdas nuevas que nunca se hayan usado, con eso perderé mi fuerza. Dice que lo ató Dalila fuertemente cuando él estaba dormido, pero cuando llegaron los filisteos, ¿qué ocurrió? Dice que se levantó Sansón y se desató como si fuera lino quemado, dice en la escritura, dando a entender que no le costó nada de trabajo. Sin embargo, vemos que esas ataduras no eran capaces de retener a Sansón, pero él tenía otras ataduras que lo mantenían prisionero. El asunto, ese problema que tenía con las mujeres. Entonces hoy vamos a ver este tema, vamos a verlo desde diferentes aspectos. Leía yo, por ejemplo, el caso de algunas personas, lo voy a comentar, a lo mejor usted se identifica o a lo mejor no se identifica con ninguno de estos casos, pero de esto vamos a ver. Hablan de una mujer llamada María que tiene un problema con el asunto de la comida. No puede medirse para comer, come, y mientras come ella siente una satisfacción. Ella trata de llenar un hueco que tiene en su ser, pero una vez que come se siente mal y trata de devolver lo que comió o se purga, etc. Pero es un círculo vicioso. No puede dejar de comer. Otra persona, una persona llamada Mario, que es esposo, padre de 2 hijas, pero ahí menciona que tiene un amor oculto. Y ese amor oculto empezó en Mario cuando era adolescente y tuvo contacto con revistas como Playboy o Penthouse, ¿no?, que lo fueron orillando a la pornografía, y ahora él tiene esa necesidad, es adicto a la pornografía, aunque aparentemente nadie se da cuenta, pero él trae ese problema dentro de él. Aquí voy a hacer un paréntesis. Estaba yo escuchando que este asunto de la pornografía es tan grave en el asunto de la adicción que primero es una de las es uno de los de las empresas que generan más dinero en el mundo, después de las armas, después de las drogas. La pornografía es algo que genera mucho dinero. Incluso hay una empresa que abrió una plataforma en estos días de la pandemia y mucha gente ha ganado mucho dinero ahí. ¿Cómo ganan dinero? Llegan a ganar hasta 300,000 pesos mensuales, dice uno. ¿Qué será? ¿Será un trabajo que beneficia a la humanidad? No, esa plataforma y esa empresa le paga a gente que sube contenido sexual a esa página, y hay gente que paga por ver ese contenido, y la empresa se queda con una comisión y le da un sueldo a las personas dependiendo de el contenido que han subido y las veces que se ha reproducido.
Entonces vemos que como ese asunto de la pornografía es un asunto muy delicado. Hay mucha gente, mujeres y hombres, están atados en ese asunto. Otro ejemplo era de una mujer llamada Lupe, que es una madre de casa que tiene un problema con el alcohol, pero ella no toma en una fiesta ni se va a un bar a tomar. Aparentemente es una persona normal, una ama de casa, su esposo se va a trabajar, ella espera que sus hijos también vayan a la escuela, los va a dejar, y en su casa empieza a tomar, y a tomar, y a tomar, y a tomar. Ella piensa que nadie se da cuenta, ¿no? Pero ese problema se va agravando. Son ataduras que la gente tiene. Hay otro tipo de ataduras también que es complicado. He conocido gente, a veces incluso muy cercanos, familiares, que tienen un problema. No sé si usted conozca a alguien en estos términos. Hay gente que es muy desorganizada y hasta el punto de considerarse cochina. Su cuarto lo tienen lleno de ropa sucia y comida y trastes, ¿no? Y uno entra y uno se siente mal, ¿no? Incluso esa misma persona se siente mal, pero no puede dejar de vivir así. Aunque uno le quiera ayudar, uno le limpia, le arregla, queda limpiecito su recámara, y uno le dice, mira, cuando te quites la ropa sucia, ponla en este lugar, cuando llegue hasta cierto nivel, la vas a lavar y vas a limpiar, y aparentemente unas semanas, unos meses, todo está bien, y después, ¿qué pasa? Vuelve a lo mismo. ¿Qué será? Es una atadura, es una cadena que trae. Es un problema porque esta persona incluso se da cuenta que está mal, pero no puede hacer nada para superar su problema. Hay otras personas que se reflejan en otro tipo de aspectos en su vida. Por ejemplo, hay gente que tiene problemas en sus relaciones. Hay, por ejemplo, usted conoce mujeres que se relacionan con personas, pero sus relaciones no son duraderas, siempre terminan, ¿no? Y también tiene el problema de que siente una dependencia, no puede vivir solo o sola y busca siempre vivir con alguien, aunque lo maltraten, aunque lo humillen, aunque lo hagan como quieran, ¿no? Tiene una dependencia en sus relaciones. O hay mujeres que tienen 2, 3, 4 hijos con diferentes papás, ¿no? Y uno dirá, bueno, pues, ¿cuál será el asunto, el problema? Bueno, es una cadena, es una atadura que tiene esa persona. Igualmente los hombres, hay hombres que llega un momento que no pueden hacer frente a la presión que sienten en su hogar, y lo que se les hace más fácil es abandonar todo, dejar todo, dejar de ser responsable con sus hijos, y quieren empezar una relación con otra persona pensando que ahora sí las cosas van a ¿qué? Y vuelven a hacer lo mismo y lo mismo. Les he platicado de un compañero que era gerente en el banco, que se había casado 4 veces. 4 veces se había separado y se había casado la 5ª vez. Y yo le decía, es que hay algo que está mal. Dice, yo ya me di cuenta que el matrimonio es el mismo infierno con diferente diablo. Él lo decía en forma de broma. Pero yo le decía, mira, si ya has tenido problemas en 4 o en 5 ocasiones, ¿quién será el problema? ¿El problema serán los demás o el problema seremos nosotros? Entonces hay muchas ataduras en nuestra misma vida cristiana. Esas ataduras se presentan como hábitos destructivos. Hay gente que no puede dejar el cigarro, hay gente que no puede dejar de beber, hay gente que no puede dejar de tener relaciones sexuales ilícitas, hay gente que tiene hábitos compulsivos, hay gente que siempre quiere estar a dieta, pero nunca alcanza ¿a qué? A lograr bajar de peso, porque tiene otro problema. No es el problema una dieta, sino el problema es que hay algo dentro de su ser que le impide ser libre. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver cómo se pueden romper esas ataduras. Y a veces nosotros mismos como cristianos, lo ejemplifica el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, a veces nos preguntamos ¿por qué
es que las cosas que no deseo hacer son las que hago, y las cosas que quiero hacer no las puedo hacer. Aquí Pablo lo dice de la siguiente manera: cuando se toma estos textos y se sacan de su contexto, a veces no alcanzamos a comprender a cabalidad lo que la Escritura nos quiere enseñar. Pablo está siendo un poco sarcástico, pero él va a enseñar que tenemos ataduras, tenemos cadenas que tienen que ser rotas. Dice en Romanos capítulo 7, verso 15, Romanos 7, verso 15. Ok, dice: no sé qué está pasando conmigo. Estoy parafraseando el texto. Lo que quisiera hacer, no lo hago, y resulta que estoy haciendo lo que odio. Como que no me gusta hacer el mal que yo hago, eso significa que reconozco que la ley de Dios es buena, pero en realidad no soy yo el que hace esas maldades, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que el bien no vive en mí, es decir, no vive en mi naturaleza humana, habla de la carne. Hay en mí el deseo de hacer el bien, pero no puedo llevarlo a cabo. En efecto, no hago el bien que quiero hacer, sino hago el mal que no quiero hacer. No sé si usted se identifica con este asunto. ¿Cuántas veces hemos querido hacer las cosas bien y desgraciadamente no podemos hacerlo? Entonces está hablando de que hay una ley en nuestro ser, una ley en nuestra carne que nos impide hacer las cosas de una forma correcta. Desgraciadamente la naturaleza humana tiende a hacer lo malo. Quien está en una adicción, quien está en ese problema, incluso también de falta de valoración propia, dirán muchos de autoestima baja, es porque hay una necesidad en su ser que quiere satisfacer de alguna manera, pero no sabe qué es lo que debe de hacer para satisfacerlo. Los deseos de la carne hablan en Gálatas capítulo 5, verso 19, habla que los deseos de la carne impiden que uno deje de hacer esas cosas que nos separan de Dios. Lo voy a parafrasear también en el capítulo 5, verso 19. Dice: está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza humana son inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, hechicerías o brujería, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Ya les he advertido y ahora se los vuelvo a decir, que todos los que hacen estas cosas no tendrán parte en el reino de Dios. Si usted analiza brevemente la lista, hay cosas que quizás usted y yo pues no nos identificamos con ellas, no andamos en idolatría, menos en hechicerías o en brujería, pero a lo mejor sí tenemos contiendas, tenemos celos, tenemos iras, tenemos disensiones o divisiones, ¿no? Entonces ese tipo de cosas crean en nosotros cadenas y ataduras. No sé si usted ha conocido una persona que excede el asunto del celo. Si son novios, el novio cela demasiado a la novia, no la deja salir, no quiere que salude a nadie, no quiere que vaya a visitar a su familia. Hace de esa relación una relación tóxica y una relación que hace infeliz a la otra persona, pero él mismo también es
infeliz. Gracias. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Habla de celos, de iras. Por ejemplo, ya lo hemos platicado en otra ocasión. Lo voy a volver a comentar, que la ira mal dirigida o no tratada en una persona que es iracunda, puede meterse en problemas verdaderamente graves. Estaba viendo en unas noticias, tristemente, que unos vecinos que ya tenían pleitos por un asunto de una toma de agua o algo así, ya traían pleitos, ¿no? Pero hay gente que no sabe controlar su ira, que no sabe incluso cómo negociar sobre un problema, ni puede resolver sus situaciones, y se dejan llevar por la ira. Hubo pleito, empezaron a decirse primero cosas, después llegaron a los golpes, alguien entra a la casa, saca un cuchillo, el esposo de esa familia acuchilla a la mujer de la otra familia, la mata. O sea, en un momento, en un instante, las cosas se hacen irreversibles, porque la ira contenida en las personas y no trabajada en ellas puede llegar a hacer que las cosas se salgan de control. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, verso 1. Efesios capítulo 2, verso 1 dice: hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Antes vivían pecando igual que todo el mundo y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Antes todos nosotros vivíamos así. Nuestra forma de vida era complacer los deseos de la naturaleza humana. Hacíamos cualquier cosa que el cuerpo deseara o que la mente pudiera imaginar. Tal como los demás, merecíamos que Dios nos castigara con su enojo. Quiere decir que la carne de por sí en el hombre le tiende a hacer lo malo. Pero vivimos también en un mundo, en un sistema que está influido directamente por el adversario, por Satanás, por el enemigo, que quiere que la humanidad se autodestruya, porque él no quiere que se cumpla la voluntad de Dios en el hombre. Recuerden que la Escritura dice que de tal manera amó Dios a quién, al mundo, refiriéndose a las personas, que entregó, que dio, que otorgó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Entonces, el pecado es lo que nos separa de Dios. Y esas fuerzas que gobiernan de maldad, que gobiernan este mundo, influyen en aquel que vive en pecado para separarlo cada vez más ¿de quién? De Dios. Dice aquí en este paráfrasis: hacíamos cualquier cosa que nuestro cuerpo deseara. Hay gente que no le da rienda a ninguno de sus deseos. Si el asunto es comer, comen en demasía. Si el asunto es beber, beben hasta caerse. Si el asunto es drogarse, lo hacen igual. Si el asunto es un asunto sexual, también no tienen límites. Dios castigará en su enojo a todos los que actúan de esa manera. Ahora, tenemos que entender en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, que el hombre es tripartita. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos formados por espíritu, alma y cuerpo. Este texto lo menciona de esta manera. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos enseñado esto, espero que ya lo entendamos, ¿verdad?
decimos que tenemos un cuerpo físico que fue diseñado por Dios para tener contacto, para tener relación con el mundo físico. Tenemos un espíritu que Dios nos dio, que es el espíritu del hombre, que fue entregado al hombre cuando Dios sopló en la nariz de Adán y dice que el hombre se convirtió en un alma viviente. Ese espíritu de vida nos permite tener contacto con el mundo espiritual. Por ejemplo, estamos aquí y sabemos que Dios está aquí con nosotros, que Jesús prometió diciendo que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Él. En nuestro cuerpo físico no lo vemos, pero nuestro espíritu lo puede sentir, lo puede percibir, las cosas espirituales. Ahora, el espíritu percibe lo espiritual, sea de Dios o sea de mal. A lo mejor usted está en su casa y de repente siente un escalofrío, o siente miedo, o siente una presencia. Todo esto lo podemos sentir a través de nuestro espíritu. Y el alma es la parte evolutiva, la parte que decide, la parte que actúa. Entonces, la carne, el deseo de nuestro cuerpo, está sujeto a nuestra voluntad. Nuestra alma va a decidir si lo hacemos o si no lo hacemos. Porque a nadie se le puede obligar a pecar. Cada quien peca porque quiere, porque tomó la decisión de pecar. ¿Quién tiene ese control de la carne, ese control de la naturaleza humana? Dice que los deseos de la carne no provienen de Dios, sino provienen de el mundo. Primera de Juan capítulo 2 verso 16. Esto lo malo del mundo, desear cosas solo por complacer nuestras malas pasiones, dejarnos atraer por lo malo y venimos a ser orgullosos de las cosas que tenemos sin darnos cuenta que estas cosas nos van alejando cada vez más de Dios. Ahora, les decía que este mundo físico está influido por Satanás, está influido por el diablo. Ya en otra ocasión hablamos en la forma en que el diablo actúa. Él quiere que nosotros tengamos una idea de él equivocada. Esa idea de decir, es que el diablo, el terror, el miedo, que se va a presentar como un fantasma, como un espíritu. No es así como actúa. Él actúa en nuestra mente, trayendo pensamientos, trayendo ideas, generando dudas, pero también llamando nuestra atención hacia ¿qué? Hacia lo malo, hacia lo malo. ¿Cómo es que nos manda o nos actúa en nosotros para llevarnos a hacer las cosas que no le agradan a quién? A Dios. Como a Eva, dijo, platicó con ella, le dijo, oye, ¿es cierto que Dios les dijo que no comieran de todo árbol? Y ella le dijo, no, Dios lo que nos dijo es que de todo árbol podíamos comer, menos de este árbol. Este asunto de que Dios haya dejado ese árbol y se nos haya prohibido, daba a entender que Dios confiaba en que el hombre pudiera tomar sus propias decisiones, si no hubiera dejado el árbol ahí a su alcance. Entonces, dice el apóstol Pablo también en otra enseñanza profunda que dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré esclavizar de ninguna cosa. Entonces, debemos entender que ahora nosotros le pertenecemos ¿a quién? A Dios. Esas fuerzas de compulsiones, ese deseo de mentir, ese deseo de andar en chismes, ese deseo de andar dedicando tiempo en contiendas, en pleitos, aunque realmente no nos corresponda, esas compulsiones en nuestra vida están motivadas y están avivadas por fuerzas del enemigo. Ahora, no con eso estamos diciendo que el diablo tiene la culpa de todo lo que hacemos, porque al final de cuentas, ¿quién toma la decisión? Usted toma la decisión, yo tomo la decisión.
hay cosas que a lo mejor a nosotros no nos llaman la atención. Si a lo mejor a usted un día le invitan en una reunión una copa de licor y usted dice, pues ¿sabe qué? No tomo, no me gusta, nunca he tomado, no siente ninguna necesidad. ¿Por qué? Por hacerlo. Pero a lo mejor hay cosas que sí tenemos cierta propensión a andar en chismes, o andar en celos, o andar en divisiones, o andar en problemas. Hay gente que, es otro ejemplo, no es que nos pongamos a hablar, usted medita en su corazón si conoce a alguien de esta forma. Hay gente que tiene un problema para someterse a la autoridad y siempre ha tenido problemas. Hay gente que, hay personas que los han corrido de muchos trabajos porque no saben someterse a la gente, a la autoridad. No se le ponen al patrón, se le ponen al jefe. No, que ellos son más sabios, que las cosas se hacen así. Una vez, otra vez y otra vez, hasta que reconozca que tiene un problema para desarrollarse bajo autoridad. Hay gente que tiene problemas con las autoridades porque no le gusta someterse a la autoridad. Ahora, Dios quiere librarnos de todas estas cosas. San Juan capítulo 14, verso 27 dice que Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, sino yo se las doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y en Filipenses capítulo 4, verso 7, también en otra versión, dice: verán que Dios les dará su paz, una paz tan grande que va más allá de lo que podemos entender. La paz de Dios controlará todos sus pensamientos y sentimientos porque están unidos a Cristo Jesús. Amén. Entonces, cuando nos unimos a Jesús, su paz empieza a fluir en nuestra vida para hacernos libres de todas esas cosas. Ahora, esas ataduras a veces no se quitan mientras usted no reconozca que tiene una necesidad de que alguien le ayude. ¿Y de quién vamos a recibir la ayuda? Tendremos que ir a un grupo de autoayuda, a un grupo de AA, de neuróticos anónimos. No, tenemos que dejar que el Espíritu Santo de Dios haga su obra perfecta en nuestra vida. Ahora, la carne siempre va a desear cosas. La carne siempre va a desear. Hay una compulsión también de gente que compra y compra y compra y compra. Catálogo que le enseñen, catálogo que compra. Va de compras a la calle, aunque no tenga dinero, se endeuda, pero no puede dejar de ¿qué? De comprar. ¿No? Conocemos a cierta persona que tiene como 200 pares de zapatos. Pues no se los pone todos, o usted cree que sí. Pero ¿por qué no puede dejar de comprar zapatos? Tiene una obsesión, una compulsión por comprar. Quiere llenar un hueco que tiene, que piensa que con eso es suficiente, pero simplemente el hueco se va haciendo más grande. ¿Por qué no tengo paz? ¿Por qué me afano por muchas cosas? Ahora, hay personas que incluso son adictas, tienen una adicción al trabajo. Todo el tiempo trabajan, desde que amanece hasta que anochece. Y siempre quieren autojustificar. No, es que yo lo hago por mi familia, para darles todo. Pero no, realmente tienen un problema de una adicción ¿al qué? Al trabajo. No pueden separarse, no pueden desligarse un tiempo del trabajo. Todo el tiempo están pensando en el trabajo, en el trabajo, en el trabajo. Eso también es un problema, porque desean llenar un hueco que no alcanzan a llenar con eso tampoco. Ahora, tenemos que entender que lo primero que tenemos que hacer para ser libres de cualquier atadura es creer que Dios tiene autoridad sobre nuestra vida. En Hebreos capítulo 3, verso 12. Hebreos 3, verso 12, vamos a leer el 12 y el 13.